María José Toledo es periodista, estratega de comunicación, activista de personas con discapacidad. Ella es fundadora de Somos Capaces, una consultora inclusiva que trabaja por la inserción laboral de personas con discapacidad y también asesora a empresas en temas de responsabilidad social para que tengan la contratación correcta a personas por encima de sus etiquetas. Ella hoy nos está presentando una obra teatral que se desarrollará la próxima semana. Va a ser el martes 6 de agosto a las 11 de la mañana en el Teatro Centro de Arte y se denomina El Mercadillo de la Sinceridad. Esta obra busca mostrar que la discapacidad no es una limitación, sino una oportunidad. Bienvenida. Gracias, Clarita, y a toda la audiencia de Radio Centro. Gracias por siempre tener la apertura en estos gestos. Tú sabes que esto para mí es importante, tú sabes que hablar de esto es importante y por eso me gusta que podamos mostrarle estos procesos artísticos de las personas con discapacidad, discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad intelectual y además también entender todo lo que hay detrás, los procesos y lo que transforma en ellos un acto como una obra de teatro o el vínculo con las artes. Así que, ¿quién mejor que tú para contarnos sobre este proceso que ha sido como el segundo capítulo de la primera edición que inició el año pasado? Correcto, y sí, El Mercadillo de la Sinceridad es una adaptación a una obra del dramaturgo ecuatoriano José Martínez Quirolo, y justamente esta adaptación cuenta con la participación de 16 artistas con discapacidad, que como tú bien lo señalas tiene muchos beneficios, ¿no? No solamente porque es una obra de teatro y queremos por supuesto incorporar dentro de la agenda cultural nuevas propuestas donde se naturalicen las diferencias, sino también porque el teatro es una forma muy beneficiosa de poder cambiar la vida de personas con discapacidad que por lo general están acostumbrados a tener terapias funcionales, como por ejemplo terapias de lenguaje, terapias ocupacionales y otras alternativas que por lo general son tradicionales y cumplen como tal una ruta de inicio a fin con, por supuesto, varios hitos. Pero en cambio el arte es una forma maravillosa de poder explorar nuevos talentos, de poder incluso descubrir el potencial que muchas veces está oculto y cómo a partir también del teatro y de estas habilidades que vamos descubriendo dentro y fuera del escenario, uno puede verdaderamente brillar por lo que es y no por lo que la gente espera que uno sea, ¿no? Entonces, ese ha sido el caso de nuestros 16 artistas con discapacidad. Gracias, por supuesto, a todas las personas que forman parte de esta gran producción, entre ellas nuestra directora María Paula Ortega, también por supuesto Adrián Cárdenas, está también Cristel Cruz y bueno, muchas personas que por supuesto han apostado por este talento sin etiquetas como lo denominamos y nos estamos enfocando verdaderamente en que las personas vean eso, ¿no? Más allá de que por supuesto nosotros aquí hablemos que algo característico de la obra sean estas 16 personas con discapacidad que incursionaron desde distintas maneras en el teatro, es básicamente porque la obra tiene un mensaje muy bonito sobre las emociones. Tenemos dos protagonistas, en este caso interpretados por Marta María Ampuero, que hace de alegría, Patricio Rivadeneira, que hace de tristeza, y cómo estas dos figuras, estos dos entes están en un mercadillo donde venden distintas emociones y deciden competir para ver finalmente en una época de celebración, de Navidad, donde todo aparentemente es positivo y de celebración, compiten para ver finalmente cuáles son las emociones que priman más, las de alegría, las de tristeza, un punto medio, etcétera. Y luego se topan con estos dos personajes interpretados por Alfredo Salomón y María Paula Ortega, quienes quieren justamente estos dones, ¿no? De estos dos seres. Entonces ahí compiten justamente para ver finalmente cómo les va. Y es en esto, y aprovechando también el contexto de la segunda película de Intensamente, vemos cómo las emociones son un tema muy importante para poder abordarlo en familia, porque no solamente son los niños, los adolescentes y los jóvenes los que todavía están encontrando su manera de fluir en la vida con
con tantas hormonas, emociones y demás que finalmente no comprenden, sino también los adultos que estamos atravesando muchas cosas y que a veces también ocultamos como este verdadero rostro de lo que sentimos, y cuando nos topamos justamente con estos formatos infantiles, a veces nuestro niño interior logra salir y logra también atravesar muchas cosas que bueno, nos ayudan también a cerrar ciclos y a otros a darnos cuenta de qué tenemos que hacer. Como audiencia, ese mensaje seguramente nos llega, y también nos llegan, también digo yo, pues porque es lo que percibimos desde afuera, todo el trabajo que están haciendo estos artistas, porque son 16 artistas con algún tipo de discapacidad, descubriendo, como tú dijiste, sus nuevos talentos, como el cuerpo, como la voz, como la interpretación. Entonces cuéntame de ese proceso de ellos, del descubrimiento de su propio cuerpo, teniendo que hacer tal vez gestos y posturas y movimientos que no estaban acostumbrados, y que son los que facilitarán esas emociones de nosotros en la audiencia. Por supuesto. Bueno, tenemos algunos casos. Patricio Rivadeneira y Marta María Ampuero ya tienen trayectoria y por lo tanto saben cómo desenvolverse dentro y fuera del escenario, pero también tenemos otros casos de jóvenes que conocían el teatro, pero porque habían visto una obra, más no habían participado. Y cuando ellos estaban involucrados en las primeras clases nos dimos cuenta justamente de sus perfiles, ¿no? Habían personas que eran más tímidas, otras que les costaba, por ejemplo, algo para nosotros, personas regulares, sin alguna discapacidad aparente, como acunclillarse, coger una silla y poder sentarse con independencia. Y entre otras características, y luego vimos poco a poco su progreso, ¿no? Porque dentro de la metodología que nosotros aplicamos es de enfocarnos verdaderamente en lo que necesita cada persona por encima del grupo, porque dentro de la discapacidad hay una diversidad y por lo tanto hay que acoplarse justamente a estas individualidades. Entonces, lo que hacíamos era no darles todo servido, sino más bien retarlos cada día en algo diferente. Si, por ejemplo, habían 3 personas que se les dificultaba hacer actividades en el suelo, entonces la mayoría de las clases las hacíamos en el piso. Si a algunos les costaba, por ejemplo, expresarse, entonces arrancábamos con ejercicios de improvisación y les preguntábamos, por ejemplo, qué les gustaba hacer. Y muchos tenían un común denominador que era la música. Entonces, claro, ahí entre los artistas que escuchaban, ahí sí, obviamente había muchas diferencias, pero la música era lo que tenían en común y por lo tanto bailábamos, compartíamos justamente cómo podíamos comunicarnos con nuestro cuerpo, porque aún dentro de nuestro grupo de personas con discapacidad prima la discapacidad intelectual, pero tienen lógicamente diversos factores y no muchos de ellos podían comunicarse de manera verbal. Entonces vimos también ese desafío como una oportunidad para que encuentren en el teatro una forma de poder comunicarse mejor con todas las personas más allá de su núcleo familiar, que por supuesto los comprende y es mucho más sencillo desenvolverse. Entonces teníamos el caso, por ejemplo, de una Nicole, que por supuesto ella no podía expresarse con normalidad, es decir, con un diálogo fluido, pero por supuesto que se hacía entender. Entonces, por ejemplo, ella era la que animaba a su grupo cuando algo salía bien o cuando no tenían las ganas de poder fluir en la clase. Entonces era el que aplaudía o llegaba tarde y hacía la mímica del reloj, o le costaba, por ejemplo, a ella acunclillarse y antes ella pedía ayuda, pedía apoyo. Entonces, ok, todo el mundo estaba atenta para darle obviamente ese apoyo que requería Nicole. Y poco a poco ya no eran 2 manos, sino era una. Luego ya no era la mano, sino era el hombro. Y simplemente nos llamaba como para poder estar ahí atentos en caso de que requiera ayuda, hasta que finalmente ni siquiera nos llamaba, sino más bien ella solita podía justamente levantarse y así sucesivamente, ¿no? Entonces son esos pequeños progresos que antes nos preguntábamos mucho con María Paula Ortega, quien es mi colega, mi pata y quien justamente exploramos todo este campo que la verdad nos encanta, pero también hay muchos desafíos de por medio que atravesamos con mucho cariño por lo que nos mueve. Y justamente nos preguntábamos, ¿no? Como, ¿cómo medir el progreso? Y hasta qué punto esto va a ser sostenible. Entonces, porque claro, veíamos que, por ejemplo, una escena nos tomaba 2, 3 semanas.
Y claro, cuando al inicio recién estábamos empezando, nos poníamos plazos, ¿no? Ok, es una obra de 45 minutos, por lo tanto tenemos que tener en un mes un progreso al menos de los 10 primeros minutos de la obra, ¿no? Y nos dimos cuenta que teníamos que ser más repetitivos, más constantes, teníamos que incluso, como te comento, hacer otras metodologías para poder concentrar a los chicos y todo. Sí. Pero luego nos dimos cuenta que a partir de las 2 horas de clase que teníamos y de la hora y cuarto que nos tomaba hacer estos ejercicios de calentamiento, y luego finalmente nos quedaba ya poco para poder enfocarnos en la obra, veíamos esta concentración, veíamos este trabajo en equipo, veíamos que todos los chicos estaban en sintonía y que incluso también proponían, porque a diferencia, por ejemplo, de una comunicación formal, donde tú tienes una estructura, te propones un objetivo, tienes tus mensajes y demás, el arte, lo lindo es que es libre, es diverso y uno puede justamente proponer. Entonces pasaba, y justo uno de los integrantes es mi hermano José Andrés, quien es por él que estoy hablando justamente sobre inclusión. A él siempre le ha costado mucho adaptarse a algunos formatos que son muy rígidos. Entonces, dentro de, lógicamente, las clases, él tenía unas indicaciones que seguir, pero también tenía esta autonomía porque, bueno, sabía que había esta afinidad con MAPI, como nosotros la llamamos, y él era encantado justamente porque MAPI lo escuchaba. Entonces era yo la madrastra que le decía, no, José, tienes que seguir esto, tienes que hacer esto, y MAPI decía, no, a ver, José, dime, ¿qué quieres hacer? Ah, ¿quieres la flauta? Ok, entonces la próxima clase traes la flauta. Ah, ¿no quieres hacer esto? Entonces tú con la flauta vas a tener que seguir el mismo ritmo y hacer las mismas mímicas que tus compañeros. Ok, perfecto. Entonces proponía, pero tenía estas responsabilidades, no se le podía quedar la flauta. O por ejemplo, también a él le gusta expresarse de manera diferente en distintas circunstancias. Entonces, lo utópico de José es que teníamos que lograr que él sea un tristón. Cuando quienes lo conocen sabemos lógicamente que él emana alegría, luz, felicidad. Entonces era un desafío decirle, José, ¿estás triste? Porque él decía, no, yo soy un hombre feliz. Entonces, ¿cuántos años tiene José? 26. 26. Escucharte nos hace entender, claro, todo lo que no vemos, que para mí siempre es el desafío, ¿no? Entender que vamos a ver una obra, pero detrás de esa obra pasan todos estos procesos que nos estás contando. La escucha, el descubrimiento, el desafío individual frente a sus limitaciones físicas tal vez, y a las nuevas o diferentes formas de ellos ver el mundo. Y hablaste de las emociones y también de la salud mental, que creo que es una temática que nos interesa a todos, que es lo que propone la obra, y que también nos hace pensar cómo vive una persona con discapacidad la salud mental. Entonces creo que tiene por todos lados un dato interesante que por cualquier arista nos va a llamar la atención poder ser parte de la audiencia de este evento, que voy a repetir, es el martes 6 de agosto a las 11 de la mañana en el Centro de Arte. Me gustaría que tú pudieras decirnos dónde se pueden adquirir las entradas y si hay alguna red social donde podamos tener más información o comunicarnos contigo si alguien quiere hacerlo. Sí, bueno, las entradas las pueden adquirir a través de ambas cuentas, @somoscapaces.es y @teatrin.tintin. En ambas está el link para que puedan acceder directamente a la compra de las entradas. El valor es de $10 y por supuesto hay un valor diferenciado para personas de tercera edad y personas con discapacidad. Esto va a ser en el Teatro Centro de Arte, en la sala principal. Estamos súper emocionados porque regresa el Mercadillo de la Sinceridad, esta vez también dirigido específicamente a instituciones educativas para poder cambiar la mirada sobre la discapacidad y naturalizar las diferencias. Yo creo que las emociones son temas que verdaderamente están en todos lados, pero a veces no se profundizan o no tienen una vía dinámica para poder experimentarlas. Y creo que el teatro y el Mercadillo de la Sinceridad es una gran alternativa para poner esas conversaciones sobre la mesa e incluso empatizar entre docentes, estudiantes y docentes sobre lo importante que es ver al otro como un par, pero al mismo tiempo con sus individualidades y por lo tanto con ese respeto que requerimos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Así que muy felices de poder tenerlos acá y bueno, cualquier información pueden seguir Somos Capaces y Teatrin Tintín. Muchísimas gracias a María José. María José Toledo es periodista, comunicadora y activista de personas con discapacidad, fundadora de Somos Capaces. Pueden seguirla en @somoscapaces.es y Teatrin
Tin Tin.